Radio Caput. Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Amigas, amigos, compañeras y compañeros, otra vez en este café, tratando de armar una mesa de amigos. No hay que olvidarse de llamar al 4371-7290 o mandar mensajes de WhatsApp al 1165164446, porque así armamos una verdadera mesa de conversación en tiempos que hay mucho para conversar y mucha necesidad entre nosotros de hablar sobre la realidad tal como no nos la muestran en casi ningún medio de comunicación. Por eso uno está orgulloso de formar parte de este colectivo de Caput, porque estamos rodeados de gente que tiene un compromiso con la verdad, un compromiso con lo que ocurre. Siempre desde una perspectiva, no vamos a posar de la neutralidad que fingen algunos cuyas caretas han rodado por el aire, ¿no? Se han comprobado que más de un célebre comunicador resultó ser un buchón de la CIDE, pero eso no entra en el registro nuestro. No queremos entrar en polémica ni participar en programas de espectáculo. Lo nuestro es esto, es más modesto, es menos ruidoso, menos espectacular y trata de aportar. Bueno, vamos a decir que está operando, es un cirujano, porque es un operador de lujo, ¿eh? Martín Loza, titular en el equipo. De productores están, como siempre, Javier Corcuera y Diego Viarengo. En las redes sociales, Lucila Coccia. Acá acompañándome en el estudio, Dayana Bersi, que es la filmadora, la artista, la que hace que este programa pueda ser presentable, lo cual no debe ser una tarea nada sencilla. Pero bueno, yo lo he visto en las redes y la verdad es que me gusta. Quiero decir que eso habla muy bien de la persona que arregla las cosas como para que yo me guste, ¿no? ¿Qué más? Nada, por ahora nada más. Por ahora vamos a entrar, después tenemos como siempre una conversación intermedia en el programa, pero vamos a entrar de a poquito en una realidad muy abarrotada de situaciones, de noticias, de no noticias, de antinoticias. Hoy escuché y leí que el ex jefe de la bancada la primera minoría del Senado ha decidido renunciar a su lugar en el Consejo de la Magistratura y lo ha hecho no sin ponerle un poquito de su pintoresquismo regional a la decisión, ¿no? Porque parece que lo presenta como un gesto de generosidad. Lo presenta como un gesto de generosidad y dice: he oído que el juez Ramos Padilla pedía mi salida del Consejo de la Magistratura, cosa que justamente el hombre estaba anunciando, y después de decir eso dice: el señor Ramos Padilla, el juez Ramos Padilla, tiene que saber que yo iba a tratar su situación asegurando todas las garantías constitucionales. Este tipo se da cuenta que acaba de producir un hecho revulsivo desde el punto de vista institucional, que después de completar varios periodos al frente de la bancada de un sector del Partido Justicialista, acaba de anunciar con bombos y platillos, con shows aquí en Estados Unidos, que ya no es un hombre del Partido Justicialista, sino que es un hombre de Cambiemos, del macrismo. Y yo la verdad es que si alguien como Pichetto me dice te voy a respetar todas las garantías constitucionales, me escondo adentro del ropero. La verdad es que no es un tipo cuya palabra hoy podrá tener otros méritos, yo no voy a discutir. La sinceridad es un atributo, pero es un atributo. Después el tipo puede ser un buen negociador, un buen artículo. En estos días hemos leído ríos de tinta sobre las virtudes reales y algunas francamente fantasiosas, fantásticas que tendría Pichetto. Hay un escritor, de cuyo nombre me olvidé antes de venir al programa, que dice que Pichetto es el acontecimiento político del siglo XXI. Al siglo XXI le falta un toco de tiempo todavía. Yo me permito humildemente, sin tener la sabiduría de este hombre, creo que se llama Andajasi, me permito tener la esperanza de que ocurra algo más importante y mejor en lo que queda del siglo XXI. Si todo lo que podemos esperar del siglo XXI es la emergencia de un personaje del pasado, de un personaje que ha visitado todas las carpas políticas, que ha tenido un desempeño
bueno en algunos casos, opinable, como siempre se trata de un político, pero la verdad que convertir a un burócrata parlamentario en un personaje del siglo necesita una voluntad de transformar la realidad muy grande. De manera que la promesa que leí, una promesa que ya no tiene valor porque no va a ser parte, no va a ser de la partida en la evaluación de la gestión de Alejo Ramos Padilla, pero esa promesa la verdad que podría habérsela guardado porque suena un poquito a chanza, a chiste de mal gusto. Un tipo que acaba de producir el hecho tremendo que produjo él en las instituciones argentinas. Y no hay que olvidarse, porque acá todo lo que ocurre borra lo anterior. Tenemos esa especie de plasticidad, sobre todo la tienen los lectores de Clarín, los televidentes de TN, de olvidarse lo que vino antes, de lo que el tipo dice y hace hoy. Lo que hizo antes fue decir yo del Consejo de la Magistratura no me voy, porque el Consejo de la Magistratura es una institución de un cuerpo, Bueno, yo no creo que Pichetto desconozca la ley, desconoce muchas cosas. Desde el punto de vista de la ética política sería larga la lista, sería largo hacer la lista de las cosas que desconoce Pichetto. Pero yo no creo que desconozca que la ley sancionada en 2007 sobre el Consejo de la Magistratura, que es la que hoy tiene vigencia, determina que hay una cantidad de puestos en el Consejo de la Magistratura para la bancada mayoritaria de los distintos cuerpos, es decir, de diputados y de senadores, y una parte que le pertenece a la minoría. Pichetto dejó de ser un miembro de la mayoría, no tiene constitucional y legalmente nada que hacer en el Consejo de la Magistratura. No es un gesto de generosidad, un gesto de amplitud política lo que acaba de hacer, sino que es un reconocimiento que de todas maneras tiene el sabor de la debilidad. Hay que disfrutar, porque nosotros tenemos una psicología metida en nuestra sangre. Cuando digo nosotros, hago un nosotros muy amplio, pero al mismo tiempo limitado. El nosotros que tiene ilusiones de vivir en un país digno, el nosotros que cree que la prioridad es el laburo para las personas, salarios dignos, que los pibes coman, que haya escuelas abiertas todo el año para todos los pibes. Todas esas pequeñeces que para los grandes números de los grupos corporativos no significan nada, eso es lo que nos identifica. Entonces nosotros tenemos un concepto de lo que es la palabra, un concepto de lo que son las instituciones, en los que estos tipos no creen definitivamente. Macri promueve un juicio político a un juez y tras cartón alguien que tenía una silla destinada a oponerse a las políticas del gobierno, rápidamente cambia de silla y está dispuesto a participar en las políticas del gobierno. Eso le llamaron durante un tiempo la nueva política. Ahora vamos a decir un par de cosas sobre la nueva política, que bueno, lo primero que hay que decir de la nueva política es que en paz descanse la nueva política, ¿no? La política, acá no hay contradicciones, somos lo nuevo, la revolución de la alegría, los globos, el pasado es el pasado, el peronismo es el pasado, el radicalismo también es el pasado, pero le damos unos años más de vida para que nos ayude a juntar mayorías electorales que ya no tenemos, que acabamos de perder de modo catastrófico en las últimas elecciones. Es decir, el cambio de bando de Pichetto y la colocación de Pichetto como compañero de fórmula de Macri es el acta de defunción de todo el circo y de toda la parafernalia de la nueva política. Es el reconocimiento de que no hay nada nuevo, de que no tienen nada nuevo para ofrecer a la sociedad argentina. Ya citamos una frase que llama la atención, la de Pichetto, asegurando que es un garante del cumplimiento de la normativa constitucional. Esa es una frase interesante, por lo mentirosa. Y en estos días, en estas horas terribles que hemos tenido los argentinos, porque ya parece que fuera un pasado remoto, un pasado del que no nos queremos acordar, que el domingo Día del Padre amanecimos con la energía eléctrica cortada, con un silencio terrible del gobierno. Como 4 o 5 horas después apareció el presidente Macri, se ve que le deben haber despertado, decir, che, tenés que decir algo porque hay una pequeña cantidad de gente que se quedó sin luz, son 50 millones de tipos.
La inmensa mayoría argentinos, pero también hay chilenos, brasileños, uruguayos, así que decía algo. Entonces Macri dijo, tranquilos, que dentro de un rato va a hablar Lopetegui y va a explicar todo lo que pasa. Claro, esperaron un rato como para que algunas líneas de alta tensión volvieran a funcionar y el tipo pudiera hablar, pudiera ser escuchado por alguien, ¿no? El primer problema que había, porque gran parte de los sistemas de comunicación quedaron absolutamente paralizados. Bueno, Lopetegui habló y produjo una de esas frases que quedan en la historia, y ya fue mencionada en el programa anterior, pero no puedo dejar de hacer una reflexión sobre esto. Lopetegui dijo, la verdad es que no sabemos todavía bien qué ocurrió. Y a continuación dijo, lo que podemos asegurar es que no va a volver a ocurrir. Entonces uno dice, ya hay una especie de relación de divorcio con la palabra y con la verdad, que es en un punto escandaloso. Por supuesto, al funcionario le toca hacer malabares con una realidad que no se puede disimular. Y todo lo que es este asunto de averiguar, a ver realmente qué pasó, siempre a los argentinos en estos últimos años nos genera una duda. ¿Realmente se va a saber lo que pasó? ¿Se supo bien lo que pasó con el ARA San Juan? ¿Se supo bien lo que pasó con el Correo Argentino? ¿Se supo bien lo que pasó con tantas? ¿Se quiere saber bien lo que pasó con el grupo de delincuentes, espías, extorsionadores que atraviesa la televisión, el poder judicial, los servicios de información, los partidos políticos, el Congreso? ¿Se va a saber bien? Yo creo que esa pregunta, la dejo en puntos suspensivos, en esa pregunta va la suerte del futuro de la República, la suerte del futuro de la Argentina como República Democrática. Si ahogan esa investigación nos van a producir un golpe muy fuerte. A mí me alienta las palabras de Pichetto, no porque le crea a Pichetto, sino porque Pichetto es un hábil calculador de las relaciones de fuerza, un hombre de instinto político que sabe hasta dónde se puede tensar una cuerda y dónde hay que dejar de tensarla. Entonces me da la impresión de que el hombre entra en la cuenta, iba a decir entra en la conciencia, pero entra en otra cuenta, entra en la cuenta regresiva. Faltan muy pocos días para que se lance un proceso electoral que en realidad no se va a lanzar, sino que ya está lanzado y que ya tiene elecciones en un conjunto de provincias y que el domingo pasado arrojó, nunca mejor usado el verbo, arrojó por la borda al Cambiemos de Santa Fe, que supo pelear mano a mano en la elección a gobernador. Fue una verdadera paliza en Santa Fe. Lo de Tierra del Fuego no sé cómo calificarlo, es muy escaso el electorado de Tierra del Fuego, pero el macrismo, el poder oficial de la República Argentina, el partido de gobierno de la República Argentina, sacó un poco más de un 3% de la elección de Tierra del Fuego. Después perdieron en todas las demás del domingo pasado y en casi todas las demás que se vienen haciendo durante el año. Es decir, mientras asistíamos al operativo Euforia, mientras asistíamos a la descarga de noticias optimistas que decían con Pichetto los mercados, con Pichetto el riesgo país baja, con Pichetto está tranquilo Estados Unidos y entonces eso nos asegura el futuro, bueno, el domingo tuvimos una fotografía parcial, ciertamente parcial, de la situación política de la Argentina, que sumada a todas las noticias que trajeron otros domingos anteriores, dan la sensación de que hay un macaneo pornográfico en los medios de comunicación, que se nos está tratando de vender una Argentina que no existe y que la gente le está dando la espalda de una manera, de una forma rotunda como pocos esperaban en estas horas. El dato que yo les comento, tengo que hacer mejor las cuentas, pero estuve haciendo una mini investigación sobre las elecciones legislativas de 2019, legislativas y de gobiernos, las elecciones de 2019 comparadas con las elecciones legislativas de 2015. Es una experiencia que no es difícil de hacer, se accede fácilmente a estos datos y arroja un saldo muy esclarecedor. Cambiemos perdió en promedio en las elecciones provinciales que ya se han hecho un 15%, entre un 14%, para ser más fiel, entre un 14 y un 15%. Algunos dicen que Cambiemos llegó al 42% de la legislativa. Mis cálculos
dan otra cosa, dan un poco más abajo. Pero las elecciones de provincias hechas hasta ahora, y entran todas las provincias, porque uno dice, bueno, vos contás Tierra del Fuego y la ponés pareja con Córdoba. No, yo cuento todo, Córdoba, Santa Fe, las chicas, las grandes. En conjunto las elecciones provinciales arrojan más o menos un 15% de débito. La tarjeta de crédito del macrismo sufrió una baja considerable. Mientras las encuestas, que ustedes habrán visto, se trata de encuestas que no quieren preguntar cómo salen las elecciones. Empiezan a jugar con que si bajó, subió, se mantuvo este o el otro, pero no quieren hablar seriamente de números electorales. Vamos a tener seguramente el fin de semana novedades, pero la verdad es que en cierto punto no nos hace falta conocer las encuestas. Sabemos el clima de la calle y tenemos las noticias electorales, que lo mejor que la mejor base de datos para pensar cómo va a salir una elección próxima es ir estudiando cómo van saliendo las elecciones que se hacen, porque ahí no es Bachmann o no me sale ninguna, o Pinaya, no es Bachmann ni Opinaya los que preguntan, sino que hay una urna y la gente vota. Los votos en la urna han producido un resultado catastrófico para el oficialismo. Es cierto que faltan las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, también faltan las de la provincia de Buenos Aires, pero los términos en el segundo caso no son tan halagüeños como algunos podían augurar. Todos los finales de régimen tienen algunos rasgos comunes. Hay un punto, me gusta volver a la situación de la dictadura cívico-militar, nacida en 1976. Uno se preguntaba cómo puede estar sucediendo esto y que no pase nada. ¿Cómo puede estar sucediendo la mentira, el crimen, el atropello, sin que haya registro en la sociedad de lo que está pasando? En un momento, estos operativos de burbujas mediáticas, de burbujas informativas, de cierre de los canales de información, de las fuentes de información, eclosiona. Y yo tengo muy clarito cómo eclosionó en el año 1982. Eclosionó en una guerra que libraban los muchachos argentinos contra el imperio inglés, que los medios de comunicación, accesibles en ese momento, decían que estábamos ganando. Y cada día había una noticia que decía 2, 3, 4 batallas libradas por nuestras tropas exitosas. Y un día apareció un cartel en televisión que decía el combate de Puerto Argentino ha terminado. Con esa frase, aparentemente inesperada, insólita, se cerró un capítulo. Se cerró el capítulo de la guerra y se cerró el capítulo de la dictadura. Después que apareció esa frase en los televisores, no hubo más dictadura, hubo un circo donde apareció Galtieri, el otro, Viñone, como un emergente, digamos, como una albacea de la ruina de la dictadura. Bueno, yo no quiero hacer parangones mecánicos. Yo creo que todo proceso de mentira sistemática, de generación de falsedades con alta complejidad tecnológica, es cierto que la de la dictadura era mucho más primitiva que la de Marcos Peña, pero se las traía también porque además no tenían la mínima voz que pudiera alternar, que pudiera discutir con eso. Ahora por lo menos estamos en las sierras maestras de la comunicación librando unas pequeñas batallas, pero todo termina así. Hay un momento donde los que ganan todas las batallas empiezan a perder todas las batallas y a negar que van perdiendo las batallas. Los diarios del lunes apenas comentaban los resultados electorales, sobrevolaban los resultados electorales como si se tratara de cuestiones menores de la política. Siguen ocultando, siguen poniendo el pie encima de la realidad. Y todavía ensayan el grotesco recurso de festejar una inflación del 56% anual. Esto no hace falta que yo lo explique, porque cualquiera de los oyentes ha visto los titulares que dicen bajó la inflación. La inflación de 3,1% mensual es titulada como bajó la inflación. Uno hace el cálculo retrospectivo del último año, estamos en 56%. Menos mal que bajó la inflación, hay que decir.
y después bajó el riesgo país, y después mejoró la performance de los bonos, los mercados están contentos, otra vez una burbuja, otra vez vamos ganando. En los medios de comunicación va ganando este gobierno. No quiero hacer equiparaciones y tampoco me importa que alguien utilice esto que estoy diciendo para decir Moca compara la dictadura con el gobierno. Son fenómenos políticos distintos, historias distintas. Sobre todo lo que tiene de distinto esto es que el pueblo argentino le ha dicho nunca más a las dictaduras cívicos militares. Y ahora está resistiendo exitosamente, como lo están mostrando esto que estamos comentando, los resultados electorales, resistiendo exitosamente a un intento de poner a la Argentina en el mismo lugar neocolonial que lo quiso colocar la dictadura a través de otros medios, no tan concentrados en las armas, en los fusiles, en las torturas y en las desapariciones, no concentrados ahí, sino concentrados en la emisión de violencia verbal abundante, en una secretaria de seguridad que promueve la utilización de las armas, que todos los días trae algún muerto, sobre todo en los sectores populares, pero más concentrado en las fake news, más concentrado en la televisión, más concentrado en la generación de clima psicológico. Esto está entrando en un declive. Lo que antes se llamó la nueva política ha muerto. La nueva política, con Marcos Peña diciendo que la política es el pasado y ahora viene lo nuevo, que son ellos, que no son políticos, sino que son gurúes que tienen soluciones para todos los males, han tenido que recurrir a un personaje no de lo mejor, para decirlo de una manera suave, no de lo mejor de la vieja política. Y la vieja política tiene recursos y resorte. Ahora Pichetto se está juntando con sus viejos camaradas de armas, que rondan todos los 70 años, dicho esto con todo respeto porque no estoy tan lejos de los 70 años, pero quiero decir, la verdad es que si Humberto Rollero y Pichetto y no sé quién más escuché por ahí, van a hacer la nueva política, yo le pediría especialmente a la gente joven que haga lo posible por mantener la vieja política. Y la vieja política, para la comprensión de las personas, los militantes del campo popular, es defender al que no tiene defensa, al que no se lo defiende en los lugares centrales del poder. Así que no me acuerdo, pero creo que la teníamos a una cantante popular hermosa y una cantora impresionante que es Lidia Borda, haciendo Tal vez será su voz.